Ok, ok, voy a empezar y voy a empezar a canalizar esta parte de la energía de la almita de Luis que se presenta aquí. Y primero, hay dos capas que se presentan. Primero, es como si vieras una culpa heredada, culpa adquirida que has decidido tú llevar. Y primero es esta culpa como línea de la memoria masculina. Es algo que vienes heredando de la culpa de los hombres de tu familia. Otra cosa que se viene presentando es el miedo a fallar. Es llevar, por ejemplo, un liderazgo con sacrificio. ¿Qué es eso? Que quieres llevar o quieres tener el liderazgo, pero tienes que sacrificar tu liderazgo para que alguien más muestre ese liderazgo, aunque tu estructura quede como relegada o rezagada por otras personas. Entonces, aquí estás para demostrar tu valor, que no nació del dinero, porque hay una situación económica que viene desde antes, desde la parte de la herencia de tu padre, que tiene él con el dinero. Entonces, em, la energía no viene como tú la haces, sino como tú la vas creando. Tu alma te dice, nunca hemos fallado, solo que hemos llevado caminos donde has estado cargando situaciones que a veces no corresponden a ti. Quiero que empieces a dejar de sentirte responsable por todos. Quiero que empieces a activar tu abundancia, pero con la consigna de que no intentes reparar lo que cada uno tiene que trabajar. Quiero liberarme de deudas emocionales que a mí no me corresponden, eso es lo que dice tu alma. Quiero que empieces a liberar el miedo de decepcionar, porque yo no decepciono. Se decepcionan por las expectativas que otros tienen de mí, pero que no me dejan expresarme a mí misma con mi propia energía, o a mí mismo con mi propia energía. Quiero que te liberes de las culpas que no son tuyas, porque no son tuyas y ni son de esta vida ni te corresponden a ti. Quiero que empieces a recuperar tu camino financiero a partir de entender que hay que comprender el pasado y hay que regresarle a cada uno lo que a cada uno le corresponde. Queremos reforzar la energía de este presente, porque ya estás listo para cambiar tu energía del presente, liberándote del pasado y entonces empezar a crear un futuro a partir de este presente que cambiemos hoy, donde tú puedas dar y recibir sin culpa, sin condicionamientos y sobre todo sin deuda. ¿Listo, Nico? Vamos a conectar con, con esta energía de Luis y dime cómo, cómo se está presentando hoy. Es que no te oigo. Conecta el micrófono, por favor. Ah, listo. Listo. Pues hoy me siento sí motivado, tengo varios días como en ese estado, Ajá. me siento tranquilo eh, y me siento contento y como dispuesto a aprovechar al máximo esta sesión para ahora sí que poder reacomodarme y salir adelante. Ok. Nico, conecta tú tu micrófono y dime cómo ves la energía de Luis. Es que está apagado tu micrófono. Listo. Yo lo primero que veo, Ira, es una figura en un centro,
Primero a la distancia parecía como una vela derretida, como un candelabro derretido, Ujú, pero acercándote es la energía de Luis, es una forma en que se está mostrando ujú, como si intentara formar algo hacia arriba y termina como derritiéndose y su energía está como en un ciclo en donde intenta levantarse y se derrite, intenta levantarse y se derrite. Es como como si hubiera una energía que lo mantiene constantemente dilatándose, y dilatándose en todos los sentidos en los que pudiera interpretar su mente la palabra, tanto en cuestiones de tiempo como reutilizándolo como haciéndolo abarcar demasiado en un espacio que no hay tanto espacio, como en esta parte de la temperatura, manteniéndolo no constante, sino más bien derretible, como si no fuera sólido, como si su energía no tuviera la capacidad de llegar a sostener la estructura en solidez. ok, ¿qué es lo que está generando en él eso? Vamos atrás en el tiempo y dime, ¿qué es lo que está generando esta forma energética en que Luis se detiene? Haz de cuenta que como antes de ir atrás, lo que puedo observar también, mira, es que, digamos, si seguimos el símil en donde se derrite por calor, este Ujú, calor es emitido, ira, por irradiaciones del clan familiar, como irradiaciones que provocan estar en una constante clima como tenso o, o como lo que llamaríamos como caliente en un sentido como que puede explotar en cualquier momento. ujú, Son como memorias en ese sentido que ahora sí se conectan como con otro tiempo de su ser y empiezo a visualizar como distintos patrones en su existencia ujú. en donde hay un sistema adrenalínico como de vibración rápida, de gestión, por ejemplo, como de peligro, como autodestructivo, como de pérdida, que hace que sus existencias hayan sido como de alguna forma bastante inestables en un sentido de solidez, o sea, muy comúnmente él tiene un recuerdo de experiencia en donde no llega o no logra o no determina o no acciona y hay como una desfragmentación o como una pérdida importante en sus vidas. Por ejemplo, observo familias que pierde, observo empresas que se derrumban. Observo, por ejemplo, hasta batallas que pierde, o sea, hay como una creencia en su inestabilidad, en su incapacidad por sostener una existencia, una vida o una estructura. Ok. Hasta pudiera interpretarse también como un miedo a creer que pudiera tomar las riendas y siempre hay características en sus vidas como de personas líderes o personas que evocan una jerarquía mayor que lo someten o que constantemente lo hacen competir, pero él tiene esta relación de amor, respeto, odio. Él tiene la capacidad de ser, o sea, sin ofender, como muy hipócrita en un sentido en el que puede perfectamente convivir con alguien a quien odia e incluso servirle a alguien a quien odia, em, pero tener este distanciamiento entre autoridades. A ver, aquí hay una parte muy importante. En estas jerarquías, cuando estamos hablando también de jerarquías, estamos hablando de cómo ve el clan, ya sea las formas estructurales, por ejemplo, o de una empresa o de un clan familiar. Y esto quiero que observes si hay una figura egregórica que viene heredada del clan, porque esto nos hace llegar a otras estructuras, ¿o no? Es que mira, por ejemplo, fíjate, se presenta o se manifiesta una de las existencias como con mayor intensidad. Ujú, Aquí hay una relación bastante complicada con la figura del padre. ujú, El padre es como posesivo a muchos niveles, incluso ujú, en las esposas de los hijos, ujú, como un patriarcado así como de esos de gente con dinero en donde se le sirve al que dirige, ¿no? Pero por ejemplo, aquí donde se complica la trama en esta existencia
es cuando la desesperación de él, del caso de quien sería Luis, en esta desesperación lo asesina. Haz de cuenta que mata al padre, le corta el cuello y ese shock o esa inercia, ahí donde él se derrumba, o sea, ahí es donde su mente empieza como a decir, ya no había ni un obstáculo y aún así no logré mi cometido, ni aún ante esas situaciones tengo la capacidad. Entonces, fue una existencia en donde hubo una desvalorización de su mismo concepto como esencia, Ujú. como en esta incapacidad de crear, co-crear, dominar, y tiene, por ejemplo, tiene una tendencia de una frecuencia masculina que no representa su esencia, o sea, sus clanes siempre son masculinamente como muy avallazadores y Avasalladores. avasalladores, perdón, y él en un sentido energético potente no compite ante esa energía, pero esas desesperaciones que lo han llevado en muchas vidas a, por ejemplo, a asesinar al padre o a dejar a la familia o a apostar todo y perderlo, son estas circunstancias en donde él se confronta a momentos clímax, o sea, como de, y es que si no pasa esto, va a pasar esto. También su forma de pensar energéticamente está bastante fatalizado, o sea, es muy fatalista. Ok, en este fatalismo observa la historia del clan. Vamos a ir al origen de ese clan porque hay que ver qué es lo que los manipula, tanto en pensamiento como en acción, que hace que ellos cometan estos actos y después tienen estas culpas o estas facturas por pagar. Y observo una historia, era, podríamos llamar como arquetípica de alguna manera. Ajá. Observo un clan que no hace muchas generaciones todavía practicaba, por ejemplo, el incesto, en un Ujú. sentido de mantener a la familia o las riquezas de la familia lo más unificadas posibles. Em, mm, pero energéticamente, o sea, es como una sensación en donde sus mismas existencias pasadas evocan a la creación ¿cómo se llama esto? Como avaricia a cierta forma de existencia, a cierta forma de vida. Y dentro de esa forma de existencia y avaricia, han mantenido creencias importantes, como la creencia del riesgo, como la creencia de si lo haces o no, pierdes la oportunidad, no haces nada, haces todo. Son como muy extremistas cuando amplías la figura, por ejemplo, de la abundancia. Tienen muchas reglas sobre la abundancia y tienen también muy determinado desde las mismas creencias del clan quién puede ser abundante y quién no, dependiendo de las características. Y lo van sometiendo desde niño, o sea, si desde pequeños en el clan no van presentando la función característica que el mismo clan desea, las palabras, las acciones, las formas de tratarlos van determinando de alguna manera su incapacidad, pero es una incapacidad incongruente porque al verse rodeado de la misma energía, abundante de alguna manera, la mente no termina de asociar si en realidad la abundancia está funcionando o no. Entonces es muy complejo porque el mismo clan tiene reglas bastante establecidas sobre todo estos constructos de la abundancia, la economía, A ver, el éxito, la realización. aquí hay una cosa, entonces, si es un clan que está dispuesto a hacer situaciones en la antigüedad, que estaba dispuesto a hacer situaciones como incestos o como casarse por conveniencias o cosas así en la antigüedad, quiero que vayas a observar si es que hay rituales energéticos relacionados con esta forma de adquirir abundancia, porque a lo mejor ahí encontramos un egregor a la que la familia le rinde devoción. Quiero que busques eso. Observo, por ejemplo, una característica en este sentido. Es como una negociación incluso. Ujú. Observo cómo en conexión con las creencias religiosas, su familia vende personas, ¿cómo decirlo? Como
como si hubiera habido un contrato de abolición de pecados ante su familia en esa creencia, en Ujú, donde ellos a través de dar dinero a la iglesia se les permitían ciertas cosas. ujú. Entonces su abundancia está respaldada por el egregor divino, o sea, lo merecen porque han hecho mucho, o sea, ese es el pensamiento energético del clan, Sí. todo lo que se ha hecho por esta fe em, ahora te rinde sus frutos. O sea, y todo lo que se ha hecho, incluso cuando pagaban por el perdón de esos pecados, o sea, ellos lo veían más como una obra que estaban haciendo a favor de, por ejemplo, observo cosas como venta de personas o cosas como esas, em, en donde ellos pagaban una cuota y no era un pecado, al contrario, era lo que hacían al Ujú. servicio de Dios. Claro, y es algo que era en confabulación con la Iglesia Católica, entonces, ¿no? Ujú, De aquella época. Ok. ujú, Entonces, vamos a empezar a trabajar todo esto. Entonces, vamos a empezar a trabajar primero, fíjate, la avaricia como protección, pero también como maldición del clan. ¿Por qué? Porque al hacer ese tipo de cosas, este linaje, la avaricia no nació como maldad, nació como un miedo a desaparecer. Y esto es bien importante de entender, porque entonces no es que el clan quisiera hacer maldades por hacer maldades, sino por conservar la figura o la forma del clan de no perder tierras, de no perder sus nombres, de no perder su reputación y de seguirse perpetuando en una seguridad que el aparentemente o el Dios en el que creían les daba. Entonces, primero, quiero que Luis empiece a deslindarse de la forma como el clan pudo haber perdido, primero, tierras, nombres, reputación en algún momento donde él clan decidió decir, lo mío ahora no se toca, lo mío ahora está protegido, todo lo tengo que controlar yo y el dinero asegura mi valor como clan y como persona. Y quiero que empiece a trabajarlo. ¿Para qué? Para que el guardián de la avaricia que viene con este egregor de la religión, porque fíjate que no se presenta como un dios, sino como un egregor que guarda la avaricia del clan para vigilarlo todo y vigilarlos a todos. Y haz de cuenta, Ira, que ahorita que se empieza a ver energía con el comando, curiosamente se va gestando el movimiento, por ejemplo, en aquella época, pero Mm, el movimiento del clan se ve tan actual ujú, como si la línea del ADN sigue gestando ese tipo de circunstancias. em, y las figuras, aunque son otras existencias, se ven representados como se vería, por ejemplo, el clan de Luis en este momento, haciendo referencia a cómo esa distancia, esa herencia dentro de su mm. genética está bastante activa. Entonces, lo que está mostrando el inicio de este comando es justamente eso, está sacando hacia la parte superior todas estas creencias, todas estas dinámicas que se encuentran bastante establecidas en su ADN para mostrar su ubicación. Es como si este primer comando crea un mapeo en donde puede ubicar Luis, observar energéticamente de dónde proviene todo esto. La figura que él es, esta vela derretida, por decirlo de Ujú, alguna forma, para que se pueda sí. imaginar, empieza a endurecer su cera. O sea, no ha formado nada arriba, pero ya es como si hubiera de alguna forma empezado a secar este ciclo en donde continúa derritiéndose. ¿Por qué? Porque este egregor de esta avaricia como protección y maldición, fíjate, es como si generara abundancia que nunca se disfruta. O sea, que se puede tener abundancia, pero es más, están más concentrados en protegerla, en sostenerla, que están dispuestos a realizar muchas cosas porque el clan comenzó a confundir el valor con el control, la identidad con posesión y la seguridad con este cierre de energías donde se van contaminando estas energías entre ellos mismos. Entonces quiero que trabaje esta parte energética en él y en su clan.
Y haz de cuenta que todas estas escenas, todas estas conexiones se empiezan a volver como distintos circuitos, Ira, de círculos energéticos que están girando en toda su estructura del ADN, todos sus órganos, toda su emocionalidad, toda su mente. Es como si todo el constructo que es Luis está como girando, Ajá. como creando distintos espirales. Y estos espirales lo que está haciendo de alguna forma, o estos vórtices lo que están haciendo es aligerando la carga innecesaria. Es como todo lo que pesa demasiado se está soltando, como si fueran fragmentos o pedazos de residuos secos que se están eliminando de toda su estructura y que mantienen de alguna forma la misma dinámica, como que si ese peso hacía que se recorrieran las mismas estructuras. Ahora que se quita ese peso, no es que se cree una estructura nueva todavía, pero una dinámica energética en caos empieza a moverse en toda su estructura. Es que aquí fíjate que nos está mostrando una cosa. Cuando ellos quieren avanzar como clan desde la antigüedad, hay riesgo y el riesgo implica para ellos un castigo. Entonces, esta parte de si te arriesgas, pierdes. Si creces, te expones. Si ganas, te van a quitar. Si confías, te traicionan. O sea, este condicionamiento que ellos tienen como clan son creencias que crearon este reflejo de condicionamiento para entender que a veces no es real, que lo que consiguen tiene que estar pagando como deudas del clan desde su antigüedad. Entonces, quiero que empiece a eliminar la forma del autosaboteo del clan, donde viven proyecciones grandes, pero se detienen antes porque este autosaboteo empieza a generar en ellos un autocastigo inconsciente. Ellos se autocastigan. ¿Por qué? Porque temen perder lo que ya tienen. Entonces, el arriesgarse es algo que ellos por naturaleza traen, el generar negocio, el crear cosas nuevas. Pero este autosaboteo con este egregor de la avaricia los hace detenerse. Quiero que empiecen a eliminar, y en esta parte, Luis, esta fidelidad del autosaboteo del mismo clan. Y es como, fíjate, es como si al final estas espirales siempre hubieran existido, pero en esta dinámica pesada lo que hacían era que fueran violentos los tránsitos o si no violentos, por lo menos tumultuosos, pero había una costumbre dentro de esta afinación por esta adrenalina y de estas compatibilidades, en donde era ya un vicio para el clan tener que mantenerse en ese ritmo. O sea, Mm. mira, para el clan era muy necesario estos riesgos, para el clan era muy necesaria las pérdidas, para el clan era muy necesaria la recobra, o sea, los resurgimientos. Es como si esa es la grandeza en donde se manejaba la estructura. Entonces, lo que hizo, lo que creó en sus nuevos gestantes el clan, por ejemplo, en el caso de Luis, fue una energía que cuando encarna en esta característica del clan es completamente inestable porque ya viene condicionada a momentos de riesgo que lo hacen, por ejemplo, parecer como un sacrificio que fue preparado desde el nacimiento. O sea, desde el principio se sabía que en algún momento podía perderlo todo. Y es una característica que lo engloba, que lo trae, que lo abraza, como si estuviera él en su predestino, llegar a un momento fatal o parte de su existencia. Entonces, eso desequilibra la fuerza en la que todo su mecanismo se gesta, porque desde un principio su ser, al ser pues muy sabio, sabe que en cualquier momento pudiera pasar. Entonces, como pues no aprovecho todo por la pérdida, es como incluso como una hasta rentilización de lo que podría ser el procesamiento de su propia energía de existencia y sus características, por ejemplo, los derroches que pudiera tener en otros aspectos como lo emocional, como lo sexual, como lo intelectual, también se ve limitado por esto, como si siempre hubiera un tapón que no le permitiera liberar por completo todos los rasgos. Ok, entonces fíjate aquí, sus reglas de abundancia son como cárceles energéticas. Y esto es bien interesante porque el clan, aquí lo vemos, instaló reglas tan rígidas, tan viejas, que se sostienen como una verdad, pero que no son verdad, porque estas reglas son como cárceles invisibles que se ponen ellos, como por ejemplo, la abundancia se gana sufriendo, se gana
trabajando, nada es gratis, nada nos regalan, nadie te regala nada, todo lo tienes, o sea, esta forma en la que ellos son a veces lo que das, lo pierdes para siempre si no lo cuidas. O sea, todas estas creencias que están instalando a ellos como una abundancia, pero en realidad son cárceles energéticas para su propia energía. Quiero que, ¿por qué? Porque nacen del trauma de la supervivencia y están conectados con esta forma de supervivencia y de deberle a alguien más, a este egregor de la avaricia, todo lo que ellos pueden conseguir. Entonces, los ancestros lo que hacían era vivir siempre un trauma de supervivencia y de que nunca nada va a ser suficiente y de que nunca nada los va a sostener. Quiero que empiece a eliminar todas esas barreras, todas esas cárceles energéticas, mentales y emocionales del clan y de Luis. Yo observo aquí, Ira, que toda la tendencia que es sobrecarga, o sea, todo lo que no es la estructura mental empieza como a depurarse, todas las sensaciones, Ira, imagínate este acondicionamiento del clan que de por sí ya te hace observar al resto del clan en un sentido de competencia y observar a los que están detrás de ti como en un sentido como incluso como si fueran reyes, como si fueran evoca muchísimas culpas de emocionalidad que han sido transitadas por su estructura. Hace cuenta que él mismo, Luis, energéticamente está aplastando esa baba que en algún momento fue como cera derretida y empieza como a moldear y al moldear, como si su energía la estuviera moviendo y al presionarla, empiezan a depurarse todas estas emociones que empiezan a crear o crear de esta cera otra sustancia, como algo más libre, más moldeable, más manejable, ya no algo tan derretible. Incluso él empieza a jugar con empezar a manipular su forma, como si su energía se volviera dos enormes manos que se Ujú. sienten más libres y empiezan como a querer jugar con su misma fuerza. Ok, entonces aquí hay algo bien importante, fíjate. eh, en algún momento nos está platicando esta historia que el clan cayó bajo el egregor de la iglesia, pero la iglesia como institución, no de un dios, sino de la iglesia como institución, por esta parte de las creencias religiosas, de los apoyos, entonces, no como la espiritualidad que representaba o que puede representar la iglesia para algunos, sino como una institución. Entonces, la iglesia es como si hubiera ofrecido como institución un perdón a cambio de obediencia, ¿sí? Entonces, aquí el clan aceptó. Quiero que empiece a eliminar todos los contratos que aceptó como contrato de abolición de pecados, o sea, no sé cómo decirle, ¿no? O contrato de perdón de pecados, porque el clan ofreció sin saberlo, sin quererlo y sin estar consciente, su abundancia, su libertad, su brillo, su generosidad, el poder personal de cada uno de los miembros del clan, a cambio de qué? De una protección aparentemente social, de la absolución de pecados, de un lugar dentro de una comunidad y de una ilusión de algo divino que estaba en su clan, pero realmente entregaron la soberanía energética de ese linaje. Quiero que empiece Luis a cancelar junto con su clan, con la autoridad que le da su clan, toda la forma en que ellos entregaron la soberanía del linaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, empezar a eliminar todos los actos de prosperidad que están mezclados con culpa y que fueron entregados a esta institución. Cada logro que él siente que es como un pecado, como algo que no le corresponde, cada deseo que vivió, por ejemplo, y que se sintió como un exceso y cada expresión que siente que debe de llevar hacia él y hacia su clan un castigo. Entonces, quiero que empiece a eliminar todas estas voces internas que dicen es que Dios nos bendice como clan, pero no somos dignos. O sea, cosas así como que yo quiero
hacer esto, quiero conseguir esto, pero temo perder esta parte de la divinidad que aparentemente estoy comprando con la institución. Ese tipo de cosas que están muy ocultas en el clan, quiero que empiece a deshacer todos estos contratos, todas estas devociones, todas esas situaciones que son culpas que él va viviendo como una pobreza espiritual, como el sentirse impuro ante una institución que él cree que maneja o que ellos creían en esa época que manejaban una pureza. Y dime qué pasa. Es como si principalmente Ira lo que sucede es que empieza a ver mucha como resequedad. Todas estas características que mencionas en el comando empiezan a ser detectadas, a ser como subtraída la sustancia interna, como los núcleos de cada una de estas creencias, ideales, promesas, compromisos, afiliaciones, parasitaciones, y las empieza como a desfragmentar. Entonces, toda esa desfragmentación ahora en una característica energética se vuelve como un cascarón, como una cáscara, que él choca, que él desfragmenta y vuelve polvo. Este polvo irá, todo este polvo que él gesta de todo esto, lo vuelve como un utensilio, como si este polvo le permitiera de alguna forma entender la fragilidad con la que las mismas creencias han dominado las características de sus decisiones. De alguna forma se lo plantea para observarlo, para analizarlo, y una vez que lo asimila en un sentido de conciencia, lo elimina, como si todo ese polvo fuera innecesario. Y en esa circunstancia, lo que yo empiezo a observar, Ira, es que se empieza a formar la base, lo que vendría siendo una figura, incluso tiene movimientos, son como los pies o la estructura de la parte de abajo de su figura energética. Y es que aquí hay una cosa bien interesante. Al poner ellos o al exponer la corrupción de la institución como la iglesia, fíjate que este egregor que forma la iglesia, y estamos hablando de la iglesia como institución para no confundirnos, es como el clan aprendió a vivir una doble moral. Entonces, todo el clan desde su antigüedad vive una moral rígida con la institución, pero una necesidad de sobrevivir en sistemas corruptos. Entonces, esto crea como un arquetipo de doble cara, una figura donde la corrupción tiene el perdón, el sacrificio, el dolor y la felicidad, pero en una sola forma. O sea, es como si ellos también mantienen una doble vida energética, una doble vida de lenguaje, se dicen una cosa y en el fondo se quieren decir otra, como si tuvieran doble vibración, dependiendo si estoy contigo, tengo una, si trabajo contigo, entonces en el trabajo tengo otra, no, no es una sola vibración, sino que hay dobles intenciones siempre. Emocionalmente viven como clan, como culpas crónicas, como vergüenzas que cubren, que tapan, como secretos familiares muy profundos, y estamos hablando de esta parte del incesto, de los votos de silencio, de los miedos al juicio, de las fugas energéticas, de la baja autoestima y de la sensación de no merecer. Y esto lo viven como una dificultad para manifestar. Les cuesta mucho trabajo manifestar porque es como tienen que incluirse mucho para poder salir de esta doble moral o esta doble cara de la corrupción. Quiero que trabaje todo esto y empezar a eliminar toda esta doble energía emocional, espiritual, física y energética. Es como, fíjate qué curioso la imagen. Es como si se gestara una escena, Ira, de padres e hijos, o de figuras superiores a figuras inferiores, por decirlo de alguna manera. Ujú. Y dentro de esa imagen, Ira, lo que aparece es un trago, como una copa, ¿sí? Ajá. Esa copa representa claramente en simbolismo las emociones del clan,
las promesas, las características, pero también representa de alguna forma ideales, de alguna forma sus propias emociones. Entonces es como si hubiera una interferencia, ir a la parte adulta o la parte grande, la parte jerárquica, el padre le entrega la copa, él toma la copa y supongo que para gestar una promesa todavía más densa solamente se la tomaría, pero energéticamente lo que hace una vez que recibe la copa es que toma el contenido de la copa y lo pulveriza igual. Entonces lo que él hace ahora es que a la copa él la llena ni de su energía, crea o manifiesta una gestación, puede ser un líquido, una llama, cualquier cosa que contenga la copa como en un sentido de una energía renovada y se la vuelve a entregar al clan. Cuando el clan recibe la copa que lo representa el padre, es como si él se soltara, no de la existencia del mismo clan, sino de las características que lo obligan a ser parte de la línea evolutiva de todo lo que requiere. O sea, Mm. ya deja de depender de las características del clan para él seguir evolucionando. Y se separa y la historia de él y sus características se separan. Y la figura esta que era de cera, que ya se empieza a ver más como una sensación energética, ya tiene como mínimo la mitad del cuerpo hacia abajo completado. Entonces, fíjate, desactiva todo programa de doble moral que se heredó del clan, pero limpiando el pacto de que tengo derecho a pecar, pero pido perdón. O sea, es esta forma para integrar una coherencia entre lo que pienso, digo y hago en honestidad, para neutralizar la venganza secreta del linaje. Y dime qué pasa. Pues es que ahora que ya ha decidido no cargar con las tendencias tan densas del linaje, es más sencillo encontrar estas dificultades, estas como puntos de inflexión, estas como rupturas. Observa y analiza sus conexiones, que ya lo hace a través de sus órganos, como qué parte de su Mm. cuerpo está conectado con qué características del clan. Y cuando empieza a detectar las más sencillas, él mismo empieza a destruirlas o a evolucionarlas o a reajustarlas. Pero, por ejemplo, observo tendencias en las manos, sigue siendo la Mm. abundancia, una estructura que tiene que ver también con la creación, ahí está muy apegada, en el estómago, obviamente, en el colon, en este sentido del dejar ir, también está muy apegado. Y un poco en la dinámica del sueño, Ira, como si el sueño también dentro de este como última retribución que se le da al cuerpo al descanso, también es bastante condicionado para él porque descansaría, ¿acaso se lo merece? O sea, son como las voces, ¿no? Claro, Que sí, aparecen en claro. su mente. Entonces, es todo esto lo que está trabajando en este momento. Entonces quiero que empiece a cerrar el campo de energía corrupta que absorbió por obediencia y por lealtad al clan, donde empiece a él generar su propia integridad con una línea de abundancia estable, eliminando la forma de la doble moral del clan, donde desinstala la idea de sacrificarse él y sacrificar lo que él piensa y sacrificar lo que él es para sobrevivir dentro de esta estructura del clan. Quiero que empiece a recuperar toda la energía que ha entregado o que le ha robado o que él ha drenado para empezar a salirse de todo este sistema de control. Sí, observo que se separa satisfactoriamente, no es tan, no es, él no es una experiencia, una entidad en sí tan dramática, perfectamente puede a través de su energía separar y lo hace consciente en su cuerpo sin necesidad de explotarlo en un nivel físico. Él entiende las tendencias de la convivencia con las personas y en realidad lo que busca es establecer relaciones pacíficas. Entonces lo que hace la energía simplemente es como desvanecerse, como si se volvieran dos realidades y la realidad que él ya no desea vivir se vuelve, empieza como a desfragmentarse, se empieza a volver nada nítida, totalmente borrosa hasta que se pierde en existencia. Entonces queda una estructura, queda una página, queda una forma, una película em, en donde claramente hay mucho relleno que introducir, pero sin esta densificación, sin este guión, sin esta característica, ya de una forma mucho más libre. No necesariamente tiene que huir de las circunstancias en las que habita, sino a partir de ahora de esta nueva estructura, pues conectar, influenciar o manifestar deseos desde otro sentido. Quiero que empiece a limpiar la energía. Vamos a empezar desde los riñones y vamos a trabajar toda esta parte de los riñones y el cortisol. Vamos a trabajar esta parte del corazón y el sistema circulatorio
Vamos a trabajar la respiración con todo el sistema pulmonar, todo el sistema respiratorio, los pulmones, y el corte de energías, la expulsión de energías que no corresponden desde esta parte de su plexo solar, el hígado y el páncreas. Y dime qué pasa. Observo, Ira, que en esta depuración aquí hay como ciertas características que ya habían empezado a hacer mella en el estado físico. Puedo observar un páncreas resentido de alguna manera, como, como densificado, y que en este momento él entra, interviene energéticamente a través de esta potencia de las manos que ha creado y empieza como a eliminar como distintas basuras de pieles muertas, como de decisiones muertas, como de contratos muertos, como de, por ejemplo, permisidades que para ahora él son muertas. Es como si a través del páncreas él gestaba lo que permitía que el entorno manipulara de él mismo. Dentro de esta característica, a lo mejor independiente o libre, también ha sido bastante manipulable. Entonces, eso es lo que se está cambiando en este comando. Se están como afinando las estructuras en las cuales conectaría, o por ejemplo, las compatibilidades que tendría hacia las estructuras del entorno, y se empieza a liberar bastante hasta su misma creencia de la vida y de la muerte, o sea, como su el sobrepeso energético que pudiera tener empieza a ser tan ligero que él mismo se empieza a replantear las sensaciones que ha tenido en la existencia. Entonces quiero que corte la fusión energética con su clan. ¿Por qué? Porque quiero que devuelva a cada uno lo que le corresponde a cada uno, al bisabuelo, al tatarabuelo, a todos los que están en ese clan. Quiero que libere la identidad de los roles impuestos por el mismo clan que vimos al principio, y quiero que cierre la forma de absorber energías ajenas. Quiero que empiece a limpiarse de vivir culpas, de vivir deudas del clan, y recuperar su autonomía emocional, financiera y espiritual, para desactivar todos los mandatos de sacrificar él sus ideas, su trabajo, su energía para pertenecer a un clan. Quiero que sane todo el daño emocional heredado por los hombres por vivirse invadiendo unos a otros energéticamente, para que él empiece a soltar esa culpa que no es de ella, de él, y que ella, la culpa, empiece a regresar al lugar al que le corresponde. Mira, es como si vuelve a hacer este movimiento en donde se separa, en donde ahora también se separan ideologías mucho más refinadas que estaban ya distribuidas en sus órganos, como Ujú, esta en donde sopesaba con el páncreas. ujú. Observo que se libera la faringe, la laringe, observo que se liberan los oídos. Muchos de sus órganos que están conectados a la expresión, a la recepción, estaban ya condicionados de estas características de merecimiento. Pues todo ese rasgo del merecimiento, todo ese rasgo del falso merecimiento, de la poca aceptación personal, Ujú. empieza a ser destruida y evaporada, como si ahora el calor que emitían de afuera para que él se derritiera, empieza a hacer una emisión en el centro, pero en vez de derritirlo, lo hace como crecer, como aumentar en capacidades, y observo que se termina como de formar la estructura energética de lo que es su cuerpo. Al formarse, ir a todo lo que se estaba trabajando de alguna forma, así como en desamblado o desmantelado, se unifica en esa estructura y puede ya verse cómo ha gestado el mismo la limpieza en estos espirales, estos círculos en su ADN. Se observan otros tipos de movimientos, se observan otros tipos de características. Ha estado reestructurando esta forma y ha gestado el tamaño energético que él mismo requiere para poderse sentir cómodo ante todos estos procesos que está, pues sí, se podría decir como iniciando, que sea en este momento de su vida, o aunque lo haya intentado practicar, pero ahora salen con mucha más potencia de conciencia. O sea, él en su mente, el Luis que está sentado viendo la pantalla, de alguna forma también está estructurando sus movimientos, es muy inteligente. Quiero que trabaje corazón, pelvis, porque vamos a trabajar sexualidad, garganta y estómago. ¿Por qué? Porque quiero que libere la función colectiva forzada.
Segundo, quiero que desinstale toda la represión sexual del mismo linaje para cortar toda la contaminación energética de la sexualidad de Luis. Y quiero que empiece a eliminar toda la forma en la que la expresión es controlada también por el clan y lo vamos a trabajar desde la garganta y quiero que trabajemos toda la forma en que nos vamos separando por culpa. ¿Para qué? Para liberar la forma de ya no estar sosteniendo al clan. Entonces, corazón, pelvis, garganta y estómago. Y dime qué pasa. Puedo observar, Ira, cómo se potencia aún más este como nuevo ensamblaje. Mm, Es como si el corazón, la pelvis y la garganta lanzan como una onda expansiva que recorre todo su cuerpo y un sonido y una expansión que recorre también a todo su entorno. Es como si él estuviera recalibrando o reajustando las frecuencias que también lo rodean. Em, empiezan a surgir sensaciones como la calma, como la satisfacción y empiezo a ver cómo esta expansión masiva o esta expansión que él evoca, también lo hace de alguna forma como para liberar compromisos que tenía hacia el exterior, como si mucha parte de su existencia él entendió mm. que requería siempre ser parte de un negocio o requería ser siempre parte de una transacción. Entonces hay una parte ahorita que se libera y que de alguna forma él puede sopesar esta habilidad de humanizarse, de ser una estructura concreta, de ser una estructura que no se divide, de ser una estructura que no se sacrifica, pues llega a esa asimilación y se solidifica mucho su potencia. Ok, entonces ahora es hora de romper toda la programación económica que el clan impone en las personas que pertenecen al clan, en este caso a Luis. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, cortar el programa económico heredado. Dos, desactivar el miedo al riesgo instalado en el linaje. Tres, empezar a romper todos los pactos con los egregores de la escasez en forma de protección y liberar el éxito y liberarse del castigo. Otra parte, quiero que neutralice todo el autosabotaje que acompaña a todos sus proyectos por esta forma de cargar la energía del clan y recuperar la vibración original de la abundancia que pertenece a él, a su alma y a su estructura original, desinstalando que el dinero divide a la familia. Esa es una creencia que la familia tiene. Y quiero que abra su flujo financiero desde la libertad y no desde la lealtad, desde no cumplir reglas para otros. Esa, por ejemplo, esa eventualidad que ya no es necesariamente un aspecto denso porque ha liberado del clan, pero Ujú. sí observo, por ejemplo, que lo evoca en el cuerpo como creando una limpieza interna, ahora en lo más profundo de su energía. Y observo Ira, por ejemplo, que crea unas bolitas que van a distribuirse por todo el cuerpo limpiando y toda esa suciedad, esa limpieza que habitaba en el interior, que también representa el interior de justo lo que el comando, la estructura que el comando habla, es liberada, era como por el intestino y el intestino energético se limpia también con este movimiento, permitiendo que las afluyentes de recibir y soltar, tener y dejar sean menos pesadas, sean menos fatalistas, sean menos dramáticas, sino que se perciban más bien como un propio estudio desde una decisión adulta y con estabilidad emocional. Ok, entonces ahora vamos a trabajar piernas y pies, plexo solar, corazón e hígado. ¿Por qué? Porque quiero que libere estos miedos a avanzar y activar su seguridad financiera. Quiero que desinstale todo el miedo al fracaso para empezar a activar con decisiones conscientes y limpias, donde suelte la culpa por prosperar. Y quiero que limpie toda la rabia heredada del sacrificio financiero. Y dime qué pasa. Es como si ahora pudiera gestar él otro tipo de energía que tiene que ver con esta parte de lo financiero. Es como si ahora que su emocionalidad y su pensamiento
no está cargado de todo el peso de lo que el clan pudiera o no transmitirle como su momento. Ahora él puede gestar desde su centro decisiones que pudieran ir conectadas hacia ahí o que pudieran ir conectados hacia otros lados, pero que nacen de una seguridad más natural, desde una conciencia de quién es y sus capacidades. Es como si esta parte energética se permitiera desarrollar en toda la estructura, hasta en la física, ese sentido común, esta creatividad inércica del momento en donde se van tomando decisiones que pudieran ser percibidas como prontas, pero que también ya vienen cargadas de cierta sabiduría para ser más atrevidos en toda esta situación del negocio. Al fin y al cabo, esa es la estructura que también a él le gusta sobreexistir, pero ahora lo puede hacer de una forma en donde sea su ritmo el que sea el imperante, el mayor. Entonces, ahora dime cómo lo ves. Pues yo lo veo como muy ampliado, haz de cuenta, la figura que formó es amplia, pero es una figura muy similar a la de su cuerpo, en donde puedo observar cómo su ADN y sus estructuras se están estudiando, se están analizándose, su mente está aceptando, reflexionando, asimilando lo que está procesando y está como preparando todo el mecanismo para accionar ante una nueva forma de hacer las cosas. Él tiene mucha voluntad de ese cambio y energéticamente su estructura lo que hizo fue prepararse justamente para llegar ahí. Ok. Entonces, Nico, me voy dirigiendo directamente a Luis. Luis, te voy a pedir que respires, inhales 5, sostengas 5 y exhales 7. Y así vas a ir respirando. Inhalas, cuentas del 1 al 5, inhalas, sostienes del 1 al 5 y exhalas del 1 al 7. Y te concentras en esta respiración. Siente cómo tu cuerpo empieza a aflojarse con cada exhalación y cada respiración te va trayendo aquí a este momento presente, a tu centro. Ahora llevas la atención a tu plexo justo encima del estómago y este lugar donde estás sosteniendo tu poder. Visualiza ahora cómo hay estructuras o energías que se van de tu campo para no regresar y quiero que empieces a desechar y a eliminar la culpa, el miedo, los errores del pasado, las cargas familiares, las deudas emocionales, las responsabilidades que no eran tuyas. Mírala como energía pues que no es tuyas y que quedaron en lugares y personas y decisiones. Inhala profundo y al exhalar, recoge toda tu energía ahora. Observa esto, cómo empieza a salir de ti y ahora empiezas a potenciar tu propia forma energética. Esta estructura atraviesa distancia, tiempo y están en tu pecho y en tu abdomen nuevas formas de cómo regresar a activar tu propia gestión de tu propia abundancia. Empieza con cada respiración a ver cómo tú te vuelves un fuego que se expande y empiezas a limpiar esa culpa y ese miedo. Empiezas a eliminar toda la responsabilidad que has sentido por decisiones pasadas, por errores que ya quedaron atrás, por inversiones fallidas, por responsabilidades que a ti ya no te corresponden. Empiezas a eliminar este miedo a fallar, este miedo a equivocarte, este miedo a decepcionar, a perder o a repetir historias del clan. Y ahora libera. Ya no necesitas todo eso ni para protegerte ni para entender. Libera toda esta energía y sientes alivio en todo tu cuerpo. Recupera tu poder personal.
Ahora empieza a cortar y a eliminar el cordón energético que has tenido conectado a tu papá, a tu mamá, a tus hermanas, a tus amigos, a tus proyectos, a tus decisiones pasadas, a tus miedos, a tus expectativas, a tu clan y a tu historia económica. Y sin culpa, con amor y sin juicio, devuelve lo que no es tuyo y recupera lo que sí es tuyo. Por ejemplo, recuperar confianza, valor, claridad, armonía, decisiones propias, energía vital, seguridad, firmeza. Tu cuerpo empieza a sentir mucho más fuerza. Tu alma es presente y tu mente se siente cada vez más libre. Ahora comprende que mereces lo que te pertenece. Mereces tu abundancia sin culpa. Mereces el éxito sin castigo. Y sientes cómo tu corazón se va expandiendo, cómo tu campo energético empieza a abrirse, a expandirse, y tu respiración se vuelve mucho más amplia y mucho más profunda. Y a partir de hoy estás listo para avanzar, estás listo para confiar en ti, estás listo para recibir la abundancia y el éxito. Tu valor no depende ni de tus aciertos ni de tus errores. Empiezas a activar tu poder y tu capacidad de levantarte. Tú veniste a ser exitoso, a entender, confía, avanza, porque nada te falta, todo está listo. Respira profundo y ahora siente como tu energía se desbloquea completamente. Respira profundo y dime, Nico, ¿cómo lo ves? Yo lo veo ya más estable, Ira, como menos estresado por iniciar con prisa, más tranquilo, más regularizado. Observo que hay calores que emana su cuerpo, pero son calores que lo propician a mantenerse como en ritmo. Se Ujú. siente calmado, se siente estable, se siente potente, se siente planificador. Hay una parte de él, una parte mental, que empieza a gestar muchas estructuras diferentes, innovadoras, por lo que entenderíamos que antes no se podían hacer de alguna manera, que Ujú. siempre pudo, pero se ve bien. Ok, te voy a hacer una pregunta. Déjame buscar los puntos acá en el WhatsApp. Ay. Entonces te voy a preguntar y tú me respondes. La relación con su papá, ¿cómo la ves? Observo que es una relación que se puede propiciar ahora desde otra emocionalidad, ya sin una creencia de lo que se debe no solo en esta, sino en generaciones pasadas, y se puede limar muchísimo esa relación, ese arquetipo del padre a los hijos y los hijos a los padres. Esta culpa o pena que sentía por haber sentido que falló. Ya ese ya la elimina, ahora la estructura está completa, está bien erguida, ya no hay nada que se esté como intentando desaparecer. El vínculo materno y con sus hermanas, ¿cómo lo ves ahora? También lo veo mejor, Ira. Observo que desde haber soltado el clan hay una característica energética que él ya no emite hacia ellas. Ellas también lo van a ver y les va a parecer mucho más agradable su compañía. Su autoconfianza, ¿cómo la ves? También mejor, puedo observar cómo esta sesión le ha dado la certeza de que su energía tiene una capacidad imponente para moverse y eso lo anima.
esa parte de sus nuevos proyectos. ¿Cómo ves la energía ahora de estos nuevos proyectos? Observo más bien el cambio en su energía y cómo no siente la presión por mantenerlos incluso ante el sacrificio. Lo observo más perspicaz. Lo observo también que se mueve entre proyectos buscando el mejor y tomando buenas decisiones. ¿Cómo ves ahora esta parte de lo que él llama sus patrones financieros? ¿Cambian? Sí, sí cambian. La estructura que tenía antes estaba completamente denominada o determinada por una forma de pensar. Ahora es una estructura que él puede desde su análisis personal gestar, limitar, organizar y componer. Entonces, pues ahora depende de él. Más bien, él tiene que estar pues mentalmente listo para llevar y sopesar todo esto, que al fin y al cabo pues le toca. Estas sensaciones de inversiones, donde él se ha quedado con una sensación como de deuda y como de culpa, ¿cómo ves esta energía ahora? También igual mejor está conectado con esto último, tiene que ver con la tendencia de lo que cree que puede o no emocional y energéticamente. Entonces, lo veo mucho mejor, más avanzado. Esta parte de sentir que en algunas situaciones la injusticia está muy presente en su vida. Eso era una culpa directamente a lo que él mismo no cumplía según las características de lo que debía ante su entorno. Ya no hay deuda ni de ida ni de regreso, ya todo ha quedado emparejado. Energéticamente. Ok. Ujú. Entonces, esta parte de sentirse cansado, de sentir que pierde su energía vital, ¿cómo la ves ahora? Mejor, porque su misma estructura tiene muchas más ganas de satisfacerse a sí mismo que antes, como si ya tienen una conciencia de su propia necesidad. Esta parte de vivir en sensaciones o en lugares donde él sentía que estaba su energía de alguna forma contaminada por el ambiente. Mm, Lo veo ya más cómodo, como más expresivo y mucho más potente ante situaciones que no necesariamente él propicie, como siéndolo capaz de interactuar con otros ya con mucha más conciencia. Ok. ¿Hay algo que quiera decirle su parte sutil a esta parte física? Hace una referencia importante al riesgo, pero de otra perspectiva, más como una vinculación con su propio deseo por las cosas y lo que vale la pena para él. Le dice algo como, adelante, sé que tomará las mejores decisiones. Ok. Entonces, fíjate, aquí hay una parte que me viene donde vamos a activar, fíjate, las hebras 1, 3, 7, 9 y 8 del ADN para activar la confianza interna, la decisión clara, la decisión propia, la dirección para abrir caminos e impedir esta parte de la queja permanente. Yo no sé si él se queje mucho, pero aquí viene de la queja permanente y empezar a liberar toda la forma de duda heredada de los ancestros. Y dime qué sucede. Observo que su energía se asimila apropiadamente. Observo que él en sí mismo se vuelve más una característica de hogar personal. Se siente bien y es cálido para él esta forma de autoestima. Muy bien. Entonces, ahora quiero que él entienda que es más fuerte que su propia historia. Los errores no lo definen, lo prepararon para lo que viene y el poder no está afuera, está en su centro. Entonces, su capacidad nunca se apagó, simplemente estaba descansando, estaba dormida y hoy vuelve, hoy la despierta y hoy empieza a decidir su propio camino, su propia energía. Entonces, vamos a respirar profundo. Nico, ¿estás listo para regresar? Listo. Muy bien. Luis, ¿sentiste algo durante la sesión? Sí, creo que algo de reflexión y físicamente creo que también pude sentir algunos como hormigueos o no sé, sí sentía ciertas cosas dentro de mi cuerpo y como te digo, creo que reflexivo por todo esto que comentan y creo que pues sí me siento motivado
siempre he creído en mi capacidad, pero como dicen, pues como que a lo mejor yo mismo también me saboteaba, Ujú. pues yo era el mayor crítico ante todo lo que hacía y con miedo, ¿no? Siempre haciéndolo todo con miedo, mm, con la mentalidad de pérdida y creo que pues antes no lo hacía así y me salían las cosas. Creo que es un poco de todo, pero pues sí sentí como calorcito, como, no sé, sí me siento como alterado. Diferente. Ok, muy bien. Entonces vamos a regresar, Nico. Desconecta de todo y de todo porque vamos a volver y desconectado de todo y de todos. Empieza a mover tus manos, tus pies y empieza a sentirte mucho más fuerte. Reconoce tu energía, respira profundo, regresa a tu respiración normal, la tuya personal, y voy a contar de 1 a 3. 1, sientes tu cuerpo, cómo reconoce cada ápice de tu energía en cada una de tus células, en cada uno de tus órganos, en cada uno de tus tejidos. 2, sientes la respiración de cada uno de ellos y cómo se armoniza en todo tu cuerpo. Y 3, regresas aquí y ahora. ¿Cómo te fue? Bien. Muy bien. Luis, ¿tú vas a permitir que la sesión sea pública? Mm, ¿Pública a qué? Ok. Oh. O sea, ¿la puedo publicar en YouTube? Si quieres, te tapo tu cara. Pues creo que mejor para personal. ¿No? Ok, muy bien. Entonces, déjame cortar aquí.